Vamos a seguir con nuestro estudio de Ezequiel hoy. Si recuerdan, la semana pasada lo habíamos dejado en el hecho de que Ezequiel estaba llevado al templo en una visión y todo el templo y todo lo que tenía significado ahí ya no significaba nada. Por toda la inmundicia que había puesto en este lugar, adoraban otros dioses, hicieron muchas cosas. Y seguramente para Ezequiel le espantó un poco viendo eso. Y nosotros también, a veces cuando vemos todas las cosas que están pasando alrededor de nosotros, o aun cuando vemos con claridad la maldad que está en nuestros propios corazones, nos asustamos un poco. Vamos a cambiar de tema un poco hoy, no demasiado, pero un poco. Pero quiero hacerles esta pregunta. Cuando ustedes leen los libros proféticos en su Biblia, porque claro que los leen, son los libros más populares de la Biblia, ¿de qué piensan? Difíciles de entender, porque muchos son como poesía y todo eso, como habíamos platicado. Este es lo que me gusta de Ezequiel. Sí hay eso, pero la gran mayoría, por lo menos todavía es prosa. Muchas personas cuando piensan en los profetas, piensan en condenación. ¿No? Ay de ustedes, porque hicieron todo ese mal. Hoy vamos a ver precisamente eso. Sí aparece en los profetas porque es algo muy importante que ellos podrían llegar y podrían con la voz de Dios decir las cosas que están haciendo están mal y por lo tanto este va a ser las consecuencias de lo tanto. Vamos a ver cómo Dios va a cambiar el pueblo de Israel desde que iba a ser una bendición para todas las naciones y era por un rato, quizá en los tiempos de David, Salomón, quizá un poco después, hasta ser un instrumento no un instrumento de juicio, sino como un objeto de juicio. Dios va a juzgar a su pueblo. Dice que les va a mandar en exilio otra vez. Solo va de mal a peor para ellos. La cosa interesante de eso, lo habíamos hablado en la primera semana, que habíamos empezado con el exilio. Y el libro de Ezequiel. Y yo puse como ese diagrama ahí, como explicando un poco la línea del tiempo de aquellos días. Que Nabucodonosor vino una vez, atacó a Jerusalén, llevó a algunos a Babilonia. Luego llegó a atacar otra vez y esta vez llevó al rey de Judá con él e instaló un virrey allá para que no haya problemas. Ustedes van a portarse bien, si no voy a matar a su rey. Entonces, el pueblo de Israel, entre comillas, ya ha sido exiliado, entre comillas, 2 veces. Nabucodonosor ya había venido 2 veces y ya había robado el templo, ya había hecho muchas cosas malas. Entonces muchas veces el pueblo sencillamente está pensando, no puede empeorar. Todo lo malo, todas las cosas que Dios dijo que iba a pasar a nosotros ya pasaron y nosotros todavía estamos aquí. Quizá un ejemplo que podemos pensar en nuestras propias vidas antes de ver el tema de hoy. Muchos de nosotros conocemos a ciertas personas que tienen el hábito de manejar un poco recio. Sobre todo quizá en la carretera. ¿No? Están yendo como 200 kilómetros la hora, algo así. Siempre la prisa. Y en algún tiempo sufre un accidente. Y casi mueren. Normalmente la gente responde en una de 2 maneras. La primera manera, que ojalá sea la correcta y ojalá fuera lo que hicieron todos, pero no todos lo hacen, sería, yo debo tener más cuidado y no arriesgarme tanto y manejar mejor. Este es cómo reaccionan unos. ¿Cómo reaccionan otros? Si ni morí en eso, nunca voy a morir en un choque, entonces puedo seguir así o darle aún más recio. Cuando nosotros tenemos problemas en la vida y las cosas van mal para nosotros y aprendemos cosas de Dios, ¿cómo reaccionamos? Decimos, híjole, casi perdí mi relación
que yo tenía con Dios, entonces no debo arriesgarme tanto. O decimos, si ni eso me podía matar, yo puedo seguir más recio. Vamos a ver un poco de eso hoy. Vamos a ver unas cosas que Dios tuvo que Ezequiel hiciera también. Pero antes de verlos, si pueden acompañarme en una oración. Señor, gracias por ese día. Gracias otra vez por la oportunidad que tenemos para estar aquí, no sencillamente alabándote, aunque este es bueno e importante, pero también el tiempo que tenemos sencillamente para sentarnos aquí, ver tu palabra, examinar nuestras vidas y ver cómo no concuerdan. Entonces te pido que tú nos des sabiduría en esta mañana, examinar nuestras vidas, ver las maneras en que debemos vivir más como tú nos estás llamando e ir aplicando en nuestras vidas para cambiarla, para que apreciamos más esta relación que sí tenemos contigo. Te pido estas cosas en nombre del Señor. Amén. Entonces, vamos a hablar de los versículos, de los capítulos 12 a 14 hoy de Ezequiel. 3 capítulos más. Y en el capítulo 12, Ezequiel empieza a hablar de otro exilio, como había dicho, ¿no? Ya ha habido 2. Y la gente dudaba que podría haber un tercero, ¿no? Casi la gran mayoría, no la gran mayoría, pero muchos de los importantes ya los llevaron todas las cosas importantes de nuestra tierra. No tenemos mucho más para perder. Y Dios los recuerde si los tiene. Entonces Dios da un mandato a Ezequiel, ¿no? Hay algunos lugares, si recuerdan, en este libro, y vamos a hablar de eso en unos 2 semanas, creo. A veces Dios pide a Ezequiel hacer cosas muy raras. Si recuerdan, primero estaba como acostado en su lado por como 1.5 años en total, algo así. Estaba comiendo pan cocinado sobre excremento. Estaba haciendo cosas raras. Aquí en el capítulo 12, lo pueden ir hojeando mientras que yo esté hablando. Dios le pide hacer otra cosa rara. Le pide que se va como exiliado de su casa. Primero, ¿qué es raro de eso? Pues la primera cosa que está rara es que Ezequiel ya es exiliado. ¿No? Entonces imagínate. Ezequiel actuando como exiliado para profetizar a los demás que están alrededor de él lo que va a pasar al pueblo de Israel. Oye, Ezequiel, ¿dónde vas? La primera cosa que dijo Dios, no, agarre la maleta de un exiliado, un refugiado, más o menos lo que le mandó. Ezequiel, ¿dónde vas? Es porque Dios nos está mandando en exilio. Y ellos, recuerden, ni están en Israel, están en Babilonia. Quieren decir, pero oye, Ezequiel, ya estamos en Babilonia. ¿Qué tal? Y no, pero Dios me pidió hacerlo. Todavía ellos están portándose mal. Quizá alguien me ve y reporte a ellos. No sé qué va a pasar. Pero Dios me dijo que yo tengo que decir y actuar así. Entonces lo tengo que hacer. Entonces tengo mi maleta. Aquí estoy. Segundo, Dios dice que excava como un hoyo en su muro y va a escapar por este hoyo que hace en su muro. Porque así van a tener que salir de Jerusalén, no normal, pero como apenas escapándose. No, y tenemos como un dibujo que alguien hizo acá. Y pueden ver, ¿no? Ezequiel hizo su hoyo ahí. Y se fugó por ello para actuar como exiliado. Puedes ver los hombres ahí. Yo no puedo garantizar, pero si yo fuera uno de los hombres ahí, ¿qué diría yo? ¿Ves esta cosa aquí, Ezequiel? Se llama una puerta. Cuando normalmente necesitamos salir, abrimos la puerta y pasamos por ello. No hay que hacer haciendo más perforaciones en el edificio. Pero lo estaba haciendo ¿por qué? Porque Dios le mandó a hacer. Porque los que ya estaban en Jerusalén
para mostrarles que ellos tendrían que hacer algo similar. No iban a poder salir por las puertas ni nada de eso. Ellos iban a tener que fugarse de escondidos. Y como dice también, va a tener que, un segundo, Ángel, ¿me puedes llevar al siguiente? Va a tener que ir de noche con la cara cubierta. Hablo de eso, luego explico la foto. ¿Por qué ir de noche otra vez? Porque van como escapando, fugando de algo, como había un ejército alrededor y tenían que escapar. ¿Y por qué con la cara cubierta? Porque ni van a poder ver la tierra que atesoraban, que amaban. El hombre que está acá, dudo que muchos aquí lo reconocen, pero es el general MacArthur de los Estados Unidos. Era el general encargado del lado pacífico para los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como él ganó esta gran guerra, antes de estar encargado de todas las fuerzas aliadas del Pacífico de esta guerra, si una pequeña lección de historia, en como el año 1903 o 5 por ahí, España y los Estados Unidos tenían una guerra. Muy corta, ni mucho pasó. Pero con eso España tenía que ceder a los Estados Unidos muchos terrenos que conocimos hoy. Cuba era parte, pero le dimos su independencia a Puerto Rico, las Filipinas y varios lugares en el Pacífico también. Muchas de las posesiones que España tenía, que fueron como islas y todos, tenían que ceder a los Estados Unidos. Entonces, las Islas Filipinas como fueron ese nuevo lugar y ellos sabían por cómo antes de la guerra estaba actuando Japón, ellos sabían, necesitamos un ejército y necesitamos un ejército bueno. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Antes de la guerra, ellos contrataron al general MacArthur para estar entregado de entrenar y como preparar su ejército. Entonces él se mudó ahí y se enamoró de las islas. Lo consideró como su hogar. Pero alguna noche llegaron los japoneses. Antes que los Estados Unidos había entrado en la guerra y todo eso, mucho antes, y él está trabajando más como para las Islas Filipinas en este momento, y ellos anexan estas islas. Y el general MacArthur tenía que salir en como barquitos de las islas para llegar a otro lugar, para luego llevar avión, para luego llegar a Australia, donde por fin lo volaron a los Estados Unidos y como lo comendaron otra vez encargado del ejército del Pacífico. Y él hizo una declaración famosa cuando salía de las Islas Filipinas, pocas palabras: yo regresaré. Porque amaba este lugar y quiso regresar a su tierra. Entonces él hizo todo lo posible, peleó toda una guerra de 4 años para poder regresar ahí. Pero Dios está diciendo a los israelitas, no vas a tener esa oportunidad. Vas a tener que salir y esa tierra que tú amas demasiado, ni lo vas a poder ver porque estás escapando de noche. No es como sales y das una vuelta y lo voy a extrañar. Nada de eso. Están escapando con sus vidas. Sí, escapan con eso y pocos van a hacer eso si leímos todo el capítulo. Sencillamente van a tener que ir como exiliados a un lugar extraño, viviendo entre gente extraña, hablando idioma extraño. Entonces, Ezequiel 13, no sé por qué dice 12, pero debe ser 13. Empieza una fuerte condenación contra los falsos profetas e interesantemente como hay un párrafo muy específico contra las falsas profetisas también. Muchos de nosotros no estamos familiarizados con el dicho que un profeta falso es como una oveja vestida de lobo. Hemos usado esta expresión. Interesantemente, use algo muy similar acá en el Ezequiel 13. Dice, todos los profetas que están ahí, tus profetas son como chacales. ¿Qué es un chacal?
¿Saben? Son estos animales chistosos del Rey León. ¿No? Sí, pero es algo, no exactamente son iguales que las hienas, pero muchas veces son algo similar. Es un tipo de perro que sencillamente va de lugar a lugar, no necesariamente cazando, sencillamente agarrando de la comida muerta que hay alrededor. Dice que este es lo que están haciendo los profetas falsos. Ellos vieron al pueblo alrededor y sencillamente estaban aprovechando de ellos. ¿Y cómo era eso? Hoy día, cuando yo reviso las páginas de Facebook de los cristianos y todo eso, no voy a decir que es necesariamente mal, pero mayormente lo que veo es lleno de eso. Mira, este es un falso profeta que dijo tal y tal cosa, o mira, esa persona hace esa cosa mala, mal aplicó la Biblia, mal entendió la Biblia y todo eso. Todo eso está malo, no me malentienden. Y a veces necesitamos llamar la atención a estas cosas. Pero hay algo peor de eso para hacer como profeta. ¿Y cuál es la cosa peor que pueden hacer? Se convirtió en un meme demasiado famoso como hace 2 años. Decir que todo anda bien cuando no está bien. El meme famoso es el perro sentado ahí y no lo puedes ver las palabras abajo, pero él sencillamente dice, todo está bien. Así es lo que estaban haciendo los profetas de Israel también. ¿Sabes qué? Sí hay guerra, sí hay hambruna, sí hay enfermedad, sí hay peste, sí hay todas esas cosas ahorita, pero ¿sabes qué? Todo va a estar bien, todo está bien. Bien. Pero Dios está ahí para asegurarles, ¿no? No todo va a estar bien. Si piensan que todo está bien, están locos. Va a haber más muerte y mucho más muerte. No todo va a estar bien. Pero los profetas seguían en decir eso y a veces somos nosotros hoy día también. Las cosas nos están yendo mal, pero yo creo en Dios, entonces todo va a estar bien. Sí, todo va a estar bien, pero este es cuando Él llegue aquí a esta tierra. Mientras no esté, quizá no va a ser todo bien. Necesitamos a Dios, necesitamos a Él en nuestras vidas. No todo va a estar bien. Entonces, también contra los profetisas, como hay muchos instrumentos de hechicería acá, como todas esas cosas que tengo ahí al lado son citas tal cuales de ese capítulo de Ezequiel 13. Hablando de las profetisas dice, hay de las que hacen objetos de hechicería y sortilegios para atrapar a la gente. Hemos hablado de eso en el pasado antes. Muchas veces la gente, las personas, y no necesariamente ellas, pero gente como nosotros, nos encanta sentir como tenemos algo de control sobre una situación. Todo va mal y si yo hago eso, puedo estar bien. Piensen como en este último año, 2020. Piensen como los meses mayo, junio, por ahí. ¿Cuántas cosas decían que tú haces eso y el COVID no te va a impactar? Que realmente unos tenían algunos de estudios detrás de ellos, pero fueron estudios de como 15, 22 días que lo habían practicado. Hablando en términos médicos, ¿sabe lo que vale un estudio de 15, 22 días con 1,000, 2,000 personas? No vale nada, realmente. Pero tú tomas esta pastillita y vas a estar bien. Si tú te enfermes, nos encanta sentir como si tenemos el control. Entonces, eso es lo que estaban haciendo las profetisas también. Estaban haciendo mayormente cosas como diferentes cuerdas, diferentes tipos de amuletas, cosas así, diciendo, tú llevas este contigo y tú vas a estar bien.
Tú llevas este amuleto y aunque viene el otro ejército, ellos no te van a hacer nada y tú vas a poder escapar. Y la gente, porque querían sentir como ellos tenían algo de control, estaban muy satisfechos andar con esos amuletos y confiar mucho en ellos. Nosotros no debemos pensar que estamos tan diferentes, ¿no? Por ejemplo, a veces las cosas empiezan a ir mal para nosotros como cristianos y pensamos, si yo me pongo a leer más la Biblia y orar más, las cosas me van a ir mejor. Que por algún lado, como digo, y esta es la cosa interesante, por algún lado tenemos razón. Pero solo tenemos razón porque Dios cambia nuestra definición de lo que está bien. Lo que está bien es tener una mejor relación con Él, no que salgamos de todos los problemas que tenemos en este segundo. Y mientras nosotros imponemos sobre Dios qué significa irnos bien, estamos usando esas cosas sencillamente como una amuleta. Diciendo, si yo hago estas cosas, yo voy a estar protegido. Mira, por lo que yo hice, yo estoy protegido. Jamás eres protegido por nada que hiciste tú. Si hay algo de protección en tu vida, viene de Dios. Y necesitamos dependernos de Él y no de nosotros mismos. Entonces voy a resumir una cosa más antes que veamos nuestro texto más cercano hoy. Entonces seguimos al siguiente capítulo y empieza a hablar de las falsas esperanzas. Pueden ver cómo este está relacionado con la hechicería, con los amuletos y todo eso. Pero el Señor dijo a Ezequiel, ¿tú vas a invitar a algunos de los otros chidos que están en tu pueblo judío contigo ahorita? Vas a invitarles a la casa y van a comer. Y Ezequiel está, genial. Después de todas las cosas que he tenido que hacer, eso puedo hacer con más ganas. Unos jefes de Israel vinieron a visitarme, dice, pero el Señor da una revelación a ellos. Dice, esas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos. Probablemente lo que estaba diciendo a Israel, a Ezequiel en ese punto era que ese problema de los amuletos y todo eso no está restringido a Jerusalén, a los malos que todavía están ahí. El problema está acá también. Muchos piensan, y creo que tienen razón, esta frase, han hecho de su corazón un altar de ídolos como estaban llevando amuletos por acá. Entonces tenían los ídolos literalmente muy cerca a sus corazones. Entonces, quizá había algunas personas que estaban desesperados pensando, si nuestros líderes están andando así, ni tenemos chance. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos pensado, si nuestros líderes fueron mejores, seríamos en un lugar mejor? Aquí en Aguascalientes, donde los cristianos protestantes contamos como 3% del problema, no hay tal lío, pero ese último año donde estaba viviendo en los Estados Unidos, hay todo ¿ves todas las cosas malas que está pasando a nosotros? Es porque como país nos hemos olvidado del Señor. Entonces, si podemos tener líderes allá que se apegan más al Señor, las cosas van a ir mejor para nosotros. Pero ¿cuál es el problema de eso? Otra vez estamos hablando de las cosas, son ellos que necesitan mejorar. Y si ellos mejoran, las cosas mejorarán. Cuando necesitamos estar pensando, yo necesito cambiar. El problema está conmigo. El pecado está conmigo. No echando todo lo que mal que está pasando es culpa de ellos. Y aún en nuestro propio contexto lo podemos pensar. Todos los políticos están corruptos. ¿Por qué están corruptos? Porque el pueblo les pague.
Pero vamos a dejar eso porque no estamos aquí para resolver todo eso ahorita. Pero al final de ese capítulo, por fin hay una palabra de esperanza para el pueblo. Empieza a hablar a los israelitas no solo de sus líderes, de los problemas de los grandes o de ellos que están en Jerusalén. Empieza a hablar a los que ya están exiliados y ya están experimentando esas cosas. Y dice, si voltean a mí, si regresan a mí, entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. No quedamos esperando que otras personas cambien. No quedamos esperando que nuestro contexto cambie. Si ese problema se resuelve, luego puedo dedicarme más al Señor y puedo volver a Él. Pero primero necesito salirme de eso y yo necesito hacerlo solo. No puedes hacerlo solo. Solo puedes hacerlo con el Señor. Ezequiel empieza a hablar un poco más de eso en la segunda mitad del capítulo 14. Entonces, eso que vamos a ver un poco más. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, si un país peca contra mí y persiste en su infidelidad, yo levantaré mi mano contra él. Le quitaré las provisiones, lo sumiré en el hambre y arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Y aun si Noé, Daniel y Job vivieron en ese país, solo ellos se salvarían por su justicia. Lo afirmo yo, el Señor omnipotente. Déjeme explicar un poco este párrafo porque como pone un marco para todo lo que viene ahorita. Si un país peca contra mí y persiste en su infidelidad, ¿de cuál país está hablando ahorita? ¿Sabes que no está hablando de Babilonia, no está hablando de Asiria, no está hablando a Egipto? Sí dice un país, pero lo que tiene en la mente es Israel, es Judá. Son los que pensaron, nada nos puede tocar porque ya somos el pueblo de Dios. Y el Señor está repitiendo esa promesa a ellos. Si un país peca contra mí y persiste en su infidelidad, yo levantaré mi mano contra él. No puedes salvarte por el nombre que llevas. Que sea Israel, que sea Judá, que sea cristiano. No puedes salvarte por ese título que tú te das. Lo que importa es la relación que tú mismo tienes con Dios. Ni importa a cuál comunidad te perteneces. Si perteneces a una buena iglesia, una mala iglesia, y por eso te salves y diferentes cosas. Y lo que importa es la relación que tú personalmente tienes con Dios. Noé, Daniel y Job. Cuando hablo de Daniel acá, no está hablando del profeta Daniel de la Biblia. Ezequiel estaba escrito antes que muchas de estas cosas. Y aun si estaba escrito un poco después, que lo dudo, habíamos hablado de eso. Como mejor Daniel era escrito un poco después de los eventos habían ocurrido. Mientras Ezequiel mejor era escrito más cerca de los tiempos que estaba pasando. Pero aún no tomando eso, probablemente nadie cerca de Ezequiel, nadie cerca de Jerusalén conocían quién era Daniel, el profeta, y que era una persona importante. Esas tres personas son tres personas que tenían sus leyendas en aquellos días. Dos de ellos ocurren en la Biblia. Conocemos la historia de Noé. Y casi en todas las culturas en aquellas regiones tenían una historia similar a Noé. Conocemos la historia de Job, que muchos piensan, no, como este ocurrió cerca de los tiempos de Génesis también. Casi todas las culturas tenían la historia de Job como algo muy similar a eso. Daniel era otra historia que no ocurre en la Biblia, pero era una historia que todo el mundo conocía. Era un rey que era muy conocido porque era justo. Era demasiado justo. Entonces él está hablando de personas muy importantes acá. El gran Noé, el gran Job, este famoso Daniel, el rey de justicia que ustedes conocen. Si ellos vivieron en ese país pecaminoso, no es que todo el país se salva. Solo ellos
por la justicia de ellos mismos. Se salvarían por su justicia. Lo afirmo yo, el Señor omnipotente. Y si por todo el país yo mandara bestias feroces que lo arrasaran y lo convirtieran en desierto desolado, de modo que por temor a las fieras nadie se atreviera a pasar, aun si aquellos 3 hombres vivieron ahí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían, solo ellos que salvarían. Pero el país quedaría desolado. Yo, el Señor omnipotente, lo juro por mí mismo. Si yo enviara guerra sobre ese país y dejara que la espada arrasara la tierra y eliminara a sus habitantes y a sus animales, aun si aquellos 3 hombres vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían, solo ellos se salvarían. Yo, el Señor omnipotente, lo juro por mí mismo. Y una cosa más. Y si yo enviara peste a este país y derramara sobre él mi ira mortal para limitar a sus habitantes y a sus animales, aun si Noé, Daniel y Job vivieran ahí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían, solo ellos se salvarían por su justicia. Yo, el Señor omnipotente, lo juro por mí mismo. Así dice el Señor omnipotente. Peor será cuando mande contra Jerusalén mis 4 castigos fatales: la guerra, el hambre, las bestias feroces y la peste. Con ellos arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Sin embargo, quedarán algunos sobrevivientes que serán liberados y harán salir del exilio a sus hijos y a sus hijas. Cuando llegan a donde están ustedes y ustedes vean su conducto y sus obras, se consolarán del desastre que envié contra Jerusalén y de todo lo que hice contra ella. Ustedes se consolarán cuando vean la conducta y las obras de esa gente y sabrán que lo que hice contra Jerusalén no fue sin razón, afirma el Señor omnipotente. Entonces aquí lo que está diciendo, si no agarraron la onda, primero va a haber disciplina para ellos. Segundo, está diciendo, lo que les va a salvar de eso no es que tu país se arrepiente. No es que tus líderes se arrepienten. No es que tu familia se arrepiente. Sino que tú te arrepientes. Esta gran justicia de Noé, de Daniel, de Job, esta no es justicia para cubrir a todos. Ellos me seguían, entonces ellos seguirán conmigo. Y la gran pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás siguiéndole personalmente? ¿Esa es mi relación con Dios? O siempre el pensamiento cae en el hecho, mi familia seguimos a Dios, mi familia somos cristianos. Voy a una buena iglesia, tengo una buena comunidad, tengo esos buenos amigos cristianos. Pero realmente al final de las cosas no son nada de esas cosas que son importantes. La cosa importante es cómo eres tú con tu relación con Dios. ¿Cómo le estás siguiendo tú? Y la cosa interesante de eso es que ustedes se consolarán cuando vean la conducta y las obras de esa gente y sabrán que lo que hice contra Jerusalén no fue sin razón. Lo que estoy intentando decir es que todas esas cosas, y había muchas cosas que pasó a Jerusalén. Mira, dice las 4 cosas ahí. Había guerra, había hambre, había bestias feroces y había la peste. Había todas esas cosas ahí. No era al azar. No era la mala suerte que les había tocado. Era una manera en que Dios estaba intentando hablar con ellos. Es seguro que algunos ahí estaban pensando, ¿sabes qué? Termine este hambre
y podemos volver a hacer los sacrificios a Jehová. Termine esta guerra y podemos rededicarle todas las cosas bonitas del templo y todo eso. Dios diciendo, no, hágalo desde ya. No es sin razón que todas esas cosas están pasando. No es la casualidad que todas esas cosas están pasando. Empezando el año 2021, otra vez con el contexto de hoy día, ¿cuántos memes y todo eso había que sencillamente se juntaron todas las cosas malas que había pasado en 2020? Empezamos con casi la tercera guerra mundial, si recuerdan. Luego el COVID. Luego todas las langostas en África. Luego el polvo africano que llegó. Luego esas avispas mortales. Había todas estas cosas. No pasaron a la casualidad. Pasaron porque Dios quiere usar esas cosas para llamar la atención a muchas personas a Él. Es bueno pensar cómo puedo anunciar esas cosas a los demás para que se den cuenta. Es mucho mejor pensar qué están diciendo esas cosas a mí para que me cambie yo. Porque realmente otra vez, no son los cambios que pasan en los demás que van a afectar cómo estamos ante Dios. Son los cambios que pasan dentro de nosotros mismos. Entonces oremos a Dios, que Él nos puede dar el ánimo, las fortalezas, cambiar las cosas en nuestra vida que necesitamos cambiar, no esperando que todo se resuelva, pero que podemos dedicar de nuevo nuestras vidas al Señor. Señor, gracias por ese día. Gracias otra vez que tenemos la oportunidad de estar aquí. Como habíamos pedido sabiduría antes de la predicación, ahorita la pedimos de nuevo. Danos sabiduría, Señor. Revela a cada uno de nosotros las cosas en que andamos mal. Y ayúdanos en no titubear en cambiar estas cosas. Ayúdanos no esperar que todo nuestro contexto cambie y luego empezaremos a hacer cosas mejores con respecto a ti. Sino que podemos cambiar nuestras vidas desde ya. Que no echamos la culpa en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestros líderes, en los respetados alrededor de nosotros, que no decimos yo soy así porque todas las malas cosas que hicieron ellos, pero sencillamente buscamos hacer las cosas correctas en nuestras propias vidas. Y así, Señor, probablemente por hacer esos cambios en nuestras vidas y cambiar nuestras propias vidas es una de las maneras más grandes en que podemos predicar a los que viven a nuestro alrededor. Y eso es lo que queremos ser, Señor. Queremos ser tus profetas, anunciando tu palabra a todo el mundo. Pero primeramente hablándolo dentro de nuestros propios corazones y arreglando y cambiando las cosas que necesitamos cambiar. Te pido estas cosas en el nombre del Señor. Amén.